Buenas tardes a todos, buenos días también, donde quiera que se encuentren. Vamos a reanudar la mesa 3 de nuestro evento, dedicada a la prueba pericial, en este marco en conmemoración de los 25 años de la obra fundamental de Marina Gascón y a quien consideramos una de nuestras juristas referentes. Va a estar integrada a nuestra mesa por tres personas, tres investigadoras que no requieren de mucha presentación y de hecho de ninguna, y solo me referiré a ellas dando su nombre y su afiliación institucional. Tenemos en primer lugar a la profesora Carmen Vázquez de la Universidad de Girona, en segundo lugar a la profesora Raquel Erdí de la Universidad Adolfo Ibáñez y en tercer lugar a la profesora Florencia Rimoldi de la Universidad de Buenos Aires. Y el día de hoy hablaremos, después de darle 20 minutos a cada una de las ponentes, tendremos la oportunidad de tener un debate precisamente con la doctora, con la profesora Marina Gascón. Pero antes de todo esto, lo que haremos será, como es costumbre ya en este evento, presentar un breve video. Hoy compartiendo junto a todos ustedes este gran evento en homenaje a Marina Gascón y en esta mesa de prueba pericial. Para comenzar, me permito citar las palabras de nuestra querida amiga y compañera de red, Carmen Vázquez, que dice: la prueba pericial es un tema tan difícil como apasionante. Y lo cierto que lo es, y la realidad de mi país, Uruguay, no se escapa de ello. Como les voy a comentar en estos minutos de presentación, el diseño procesal uruguayo de la prueba pericial se enfrenta a dificultades que al día de hoy evidencian importantes debates en relación a este medio probatorio. Uno de los grandes problemas se refiere a la forma de designación de los peritos. A diferencia de otros códigos procesales civiles en Iberoamérica, como puede ser Colombia, Perú, España, que admiten una modalidad mixta, esto quiere decir pericias de parte y pericias oficiales, en el Código Procesal Civil uruguayo no se incluye expresamente la figura de la pericia de parte. Esta falta de regulación normativa, sumado a las tesis de quienes aún sostienen que la pericia de parte no garantiza ni la imparcialidad ni la idoneidad del perito, han derivado en que al día de hoy la doctrina y la jurisprudencia en su mayoría, salvo algunas pocas excepciones, consideran que los informes de parte no constituyen prueba, es decir, se trata simplemente de actos de alegación de la parte. En cuanto a los procesos penales y la designación de los peritos, el Código del Proceso Penal tampoco brinda claridad al respecto. ¿Esto qué nos permite concluir? Bueno, que en Uruguay se imponen cambios en la regulación positiva para admitir la figura de la pericia de parte y que ésta coexista con la pericia oficial. Pero por lo pronto, desde el ámbito del razonamiento probatorio es necesario cuestionar la tesis que atribuye valor probatorio a una pericia exclusivamente fundado en si el experto es perito de parte o es perito oficial. ¿Por qué? Porque la respuesta que nos da la ciencia no depende de si el perito es perito oficial o es perito de parte. Por ello es fundamental seguir contribuyendo al fortalecimiento de una comunidad académica pujante y que discuta de los temas, que trascienda fronteras e incorpore voces a esta disciplina, como precisamente lo estamos haciendo en el día de hoy a través de este evento internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ese estupendo video que sirve de presentación y de preámbulo a los temas que discutiremos en esta mesa, que discutirán nuestras ponentes, que en alguna medida todas abordarán desde diversos ángulos el problema de la deferencia judicial. Sin más preámbulo, quisiéramos pasar ya a la fase de presentación por parte de las profesoras y en primer lugar tenemos a la profesora Carmen Vázquez. Carmen, tu tiempo hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Déjeme solo un segundo para poder compartir pantalla. Tengo aquí un lío. Vale. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gustazo estar con ustedes esta tarde. Yo seguiré la misma estrategia de Jordi Ferrer, que utilizó Jordi Ferrer ayer, y dejaré para el final
los comentarios que tengo, evidentemente, sobre la obra y lo que Marina Gascón, sobre la obra de Marina Gascón y lo que Marina Gascón Avellán ha significado para mí en mi carrera. Así que utilizaré este tiempo que tengo para hablar sobre el tema que nos convoca en esta mesa, haciendo esa trampilla, ya que al final de la sesión me corresponderá cerrar el evento y ahí utilizaré ese tiempo entonces para hablar sobre Marina. Yo quiero esta tarde tratar el tema de la validación del conocimiento experto y fundamentalmente cómo los juristas podemos conocer o identificar los debates sobre este punto tan importante del conocimiento de las pruebas periciales, ¿no? ¿Cómo sabemos si los métodos, las técnicas, las teorías, etcétera, que utilizan los expertos tienen esa validación científica? Y ese punto es una de las cuestiones que nos ha enseñado la experiencia estadounidense, mucho más allá de los criterios Daubert, por ejemplo, que han sido tan famosos y tan citados. Me parece que la experiencia estadounidense nos pone sobre la mesa este tipo de debates, por ejemplo, a través de estos dos grandes informes, ¿no? Conocidos como el NAS Report en el 2009 y el PCAST Report del 2016. Este último, el PCAST, está traducido al castellano. Aquí les dejo un QR por si quieren con su móvil ir a la publicación para verlo en castellano. Estos dos informes han sido analizados por Marina Gascón Avellán de una manera brillante en muy diferentes trabajos. Y Marina es una de las autoras que ha sacado un muy buen jugo de lo que podemos aprender de esta parte de la experiencia estadounidense, que, insisto, va mucho más allá de los criterios Daubert. Uno de sus trabajos, y en el trabajo en el que me quiero centrar, está publicado en este manual de Derechos Humanos y Prueba en el Proceso Penal. Es un manual coordinado por Pablo Robati y que fue publicado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. También está ahí el QR por si quieren consultarlo. Es de acceso gratuito y fácil. Marina en ese trabajo publica este artículo o este capítulo del manual, es Ideas para un control de fiabilidad de las pruebas forenses, un punto de partida para seguir discutiendo. En estos minutos yo quiero seguir ese consejo de Marina y precisamente seguir discutiendo o profundizar un poco más en estas cuestiones. Utilizando, evidentemente, teniendo como punto de partida este trabajo de Marina Gascón. Marina, las ideas principales en este trabajo, o el punto quizá principal del trabajo, es que nos invita a los sistemas jurídicos a valorar en sede de admisibilidad, a tener en cuenta en sede de admisibilidad la validez de los fundamentos de la técnica usada, la validez de su aplicación y la validez en la comunicación de los resultados. A mí me interesa centrarme específicamente en la primera, la validez de los fundamentos de la técnica usada. No hablaré entonces sobre la aplicación de esos métodos o técnicas al caso concreto y tampoco sobre la comunicación de los resultados. Me parecen temas muy importantes, fundamentales, pero son pocos minutos los que tengo, tenía que decidir, así que opté por esta primera parte, que me parece una parte básica porque si no tenemos esa información, en realidad no deberíamos estar utilizando pruebas periciales o estar permitiendo que entren al proceso judicial métodos y técnicas cuya validez desconocemos. No sabemos si funcionan como dicen que funcionan, si realmente funcionan o cuán bien funcionan esos métodos o esas técnicas. Entonces, me parece un punto clave en todo el debate en materia pericial. Desde luego todo lo demás también, pero si ya esto primero no se cumple, pues ya lo segundo y lo tercero, digamos que no tenemos nada que hacer, porque ya el primer elemento indispensable no lo tenemos
cumplido, no está todavía cumplido. Entonces, para ese primer punto, Marina nos pone sobre la mesa estos siete cuestionamientos, ¿no? Ella dice que es un esbozo inicial de un test general de preguntas que son ilustrativas y enfatiza muy claramente y desde luego muy correctamente que de ninguna manera pueden ser asumidas como un checklist. Es decir, que los operadores jurídicos, que los juristas no pueden simplemente ir poniendo palomita en cada uno de esos elementos si se cumple o no se cumple. Pero nos invita a preguntar a los expertos, sea a través de los jueces, sea a través de los abogados, estas cuestiones. Ella le llama un test general y dice que es algo así como una segunda alternativa, porque la primera alternativa sería tener test particulares o individualizados de los diferentes tipos de pericias o de las diferentes pruebas periciales. Pero si no los tenemos, a falta de ello y en búsqueda de dar una suerte de guía, de ayuda metodológica a los jueces, a los abogados y demás juristas para poder evaluar, entender todo este debate, entonces podríamos plantearnos estas cuestiones. La técnica en la cual se basa el análisis ha sido sometida a comprobación, en qué condiciones ha sido sometida, cuál es la solidez de los resultados, ha sido analizada por otros científicos, en qué medida se considera sólida en la comunidad científica, hay un cuerpo de literatura especializada en ese campo, existen puntos de vista opuestos, cuál es la cualificación, experiencia, prestigio de la comunidad científica de la que estamos hablando, cuál es la tasa de error asociada, existen estándares en la comunidad de referencia, etcétera, ¿no? Son 7 puntos muy valiosos, muy interesantes que nos plantea Marina, 7 preguntas en este punto. Y me parece que al menos los 6 primeros de estos puntos que a los que ella nos lleva o que nos plantea, nos conducen directamente al engorroso espacio de las publicaciones. Es decir, es en las publicaciones que hacen los expertos donde podríamos encontrar respuestas a todas estas preguntas que Marina nos informa, ¿no? Quizá en algún punto también podemos acudir a ciertas instituciones. Pongamos por ahora, por ejemplo, las universidades. Pero en términos muy generales, toda esta información en las comunidades expertas o los expertos lo que hacen es publicaciones en donde informan sobre esto. Y digo que es un terreno muy engorroso, sobre todo en la época actual, en la época del publica o perece, ¿no? Publish or perish, en donde las comunidades científicas, las comunidades expertas en general, pues tienen la necesidad de estar generando una y otra publicación. Encontramos un sinfín de publicaciones y se ha convertido en un mundo muy engorroso porque encontramos publicaciones de todo tipo, de toda calidad, y de muy cuestionables acercamientos. Es muy difícil adentrarse al ámbito de las publicaciones científicas, precisamente por eso, por la cantidad de publicaciones que hay y por la diversidad de publicaciones que hay. Entonces, hay que entender, en primer lugar, que no debemos estarnos refiriendo a cualquier publicación. Dentro de la ciencia, las comunidades científicas han ido distinguiendo publicaciones, ¿no? Una cosa es publicar una opinión, por ejemplo, o el consenso de un grupo de expertos, y otra cosa es publicar estudios empíricos de experimentos, de análisis que se hayan hecho para demostrar, por ejemplo, la validez de un método, de una técnica.
¿no? Cuando un método, una técnica es sometida a rigurosos estudios de experimentación para poder comprobar si efectivamente funciona y cuán bien funciona. En principio, lo que interesa para la validez para conocer la validez de los métodos, las técnicas, etcétera, utilizados por los expertos, son esos estudios empíricos. Entonces, no es cualquier tipo de publicación la que tenemos que buscar. Hay que buscar publicaciones que aludan, que den cuenta de esos estudios que se hacen en las comunidades expertas sobre la validez de un método, de una técnica, etcétera. Pero allá una vez contextualizados en ese punto, tomemos como ejemplo lo que ha pasado en la medicina, ¿no? En la medicina y sobre todo a partir de este gran movimiento al que se le ha identificado como la medicina basada en la evidencia. En el ámbito de la medicina, de las publicaciones de la ciencia médica, es un ámbito que da cuenta precisamente de lo que decía, de toda esta dinámica que ha generado el publish or perish, publica o perece, ¿no? Publica o muere. ¿Qué pasa en la ciencia médica? Pues se calcula que anualmente se publican más o menos 20,000 ensayos clínicos. Obviamente sin contar con publicaciones de otro tipo, de otros contenidos o de diversas calidades, ¿no? Pero es que además eso que se publica, esos estudios empíricos que se publican, los resultados o el tipo de estudios también cambia constantemente. Es decir, la información que se publica cambia y cambia a una gran velocidad en la actualidad. Y en el ámbito médico surge la pregunta, pero ¿y entonces, dentro de todo ese mundillo de las publicaciones y todas las dificultades que existen en ese mundo, cómo hacemos para encontrar las publicaciones que nos sean genuinamente informativas? Y ahí han surgido pues varias herramientas que los expertos han utilizado, que los propios médicos han utilizado, como por ejemplo los sistemas de graduación de la evidencia, ¿no? Ahora ya no se habla de una publicación, se hablan, por ejemplo, de metaanálisis, se hablan de cómo hacer la suma entre ese tipo de publicaciones y se le atribuye, por ejemplo, una calificación a esa publicación. Van de publicaciones que que se considera que ofrecen una mayor evidencia a las que a las que ofrecen menos nivel de evidencia. Pero resulta que en la ciencia médica encontramos en esto más de 100 posibles clasificaciones para poder identificar cuál es la mejor evidencia disponible que nos dé cuenta del buen funcionamiento de un tratamiento o de un instrumento que se está utilizando en la medicina. Entonces, no es tan fácil como parece. Si seguimos el ejemplo del ámbito médico y nosotros nos empezamos a plantear estas cuestiones que Marina nos sugiere que nos planteemos y que me parecen muy correctas, los problemas, digamos, nos empiezan a surgir. ¿Cómo hacemos para identificar dentro de las publicaciones aquellas que realmente son informativas, aquellas que realmente pueden servir para que el sistema jurídico, los jueces y los abogados puedan argumentar sobre la admisión o exclusión de una prueba pericial? Teniendo en cuenta todo este problema con las publicaciones. Y aquí es donde me parece que podríamos mejorar el esquema de Marina, primero dando cuenta de lo difícil que es el mundo de las publicaciones, que si bien las preguntas que ella nos plantea son buenas preguntas, no es tan fácil dar respuesta a ese tipo de preguntas. No es nada fácil acudiendo, por ejemplo, a las publicaciones, porque es un lío las publicaciones o podemos encontrarnos severos problemas, pero podemos hacer más cosas, ¿no? Dependiendo del área de conocimiento en la que estemos, del tipo de pruebas que tengamos, etcétera. ¿Qué podemos tener? Por ejemplo, pues estos sistemas de graduación de las publicaciones,
Los tenemos ya en algunas áreas, por ejemplo, genética forense. Se trabaja muchísimo con todo ese tipo de graduación de la evidencia que se tienen. Ya no se trata solo de qué publicaciones hay, sino cómo podemos graduar los resultados de esas publicaciones. Entiéndase bien, no me estoy refiriendo a cuál es mejor revista que otra, sino cómo podemos graduar los resultados que han sido publicados por los expertos. Entonces, podemos acudir a estos sistemas de graduación de los resultados de las investigaciones empíricas. También podemos tener guías de práctica o protocolos, y aquí enfatizo fuertemente, basados en la evidencia. Desafortunadamente, nos encontramos todavía con protocolos que no están basados en la evidencia, con guías que no están basados en la evidencia, con guías que siguen dando cuenta de métodos que no están validados o que se ha demostrado que son inválidos. Entre ellos, por ejemplo, la odontología. En la odontología forense, la identificación de una persona solo a través de su dentadura. Entonces, ojo, porque no todas las guías o protocolos están basados en la evidencia y deberían estar. Sería una manera en la que también podríamos acudir a ello. O en su caso, establecer genuinas instituciones de validación de la información o de los métodos o las técnicas que están utilizando los expertos. Y me refiero a instituciones que se dediquen a validar, no instituciones que aconsejen a los jueces o que los jueces puedan consultar cuando, por ejemplo, tengan un caso difícil, sino a instituciones cuyo objetivo sea, tomando en cuenta la investigación que hay, las publicaciones que hay, sean capaces, y para eso tienen que ser expertas, sean capaces de decir cuáles de esos métodos o técnicas están genuinamente validadas. Y un muy buen ejemplo que he encontrado sobre este punto está en Texas. En Texas creo que han hecho un trabajo muy bueno en esta materia. También debo decir por una causa no tan buena, porque ellos tienen la pena de muerte. Y con la pena de muerte se han dado cuenta que han matado a gente inocente. Y eso han dicho no puede pasar más. Y han matado por pena de muerte algunas veces con fundamento en ciencia forense, inválida. Como esto han dicho, mira, no podemos volver a cometer esa atrocidad, entonces han acometido toda una política dentro de las cuales, por ejemplo, han legislativamente reformado el Código Penal para establecer lo que ellos llaman la Junk Science Rate, que es algo así como el recurso contra la ciencia basura o la Junk Science. En esta normativa, la legislación tejana permite que las personas, habiendo agotado todos los recursos, puedan volver a cuestionar la ciencia, entre comillas, que fundó una prueba pericial que estaba dentro de las pruebas por las que ellos fueron condenados. El Tribunal de Apelaciones de Texas ha ido deshilando un poco más esta normativa y ha dicho que ese recurso está disponible para todas las personas condenadas cuya condena de alguna manera esté basada en pruebas periciales, siempre y cuando el campo científico de esa ciencia, de esa prueba pericial, haya evolucionado o se haya desacreditado en los años transcurridos desde la condena. Que los expertos individuales, basándose en estudios posteriores y cambios en la comprensión del conocimiento científico, hubieran dado una opinión diferente en el juicio bajo los estándares científicos actuales, o ante el surgimiento de nuevas técnicas de pruebas forenses que no estaban disponibles en el momento del juicio. Y esta normativa ha generado, por ejemplo, comisiones de ciencia forense como la que tienen en Texas y ahora mismo en otros estados, que funcionan como genuinas instituciones de validación del conocimiento científico. Ante ellas se presenta evidencia, se presentan las publicaciones para que ellas decidan cuáles de esos métodos o de esas técnicas gozan
de la evidencia empírica necesaria para que luego sean utilizadas en pruebas periciales específicas. ¿Bien? Y aquí se levantan varias cuestiones ante esto. Por un lado, me parece, y lo decía hace un momento, creo que estas ideas que nos presenta Marina en el trabajo tienen que ser analizadas, vistas desde una perspectiva de división del trabajo cognitivo, porque es un trabajo que, aunque ella pone en las manos de los abogados y de los jueces, me parece que es un trabajo que también debe estar sobre los hombros de las comunidades expertas y desde luego de los peritos. Las comunidades expertas tienen que hacer la investigación empírica que se les exige, que se requiere para poder demostrar que sus métodos, sus técnicas, que las que están utilizando los peritos individuales funcionan como dicen que funcionan. Y por supuesto, los peritos deberían utilizar solo los métodos y las técnicas que tengan esa validez, cuya validez esté demostrada. Pero ante todo esto, y por ejemplo, si es que acudimos a estas instituciones de validación, por supuesto que se despierta el fantasma de la deferencia, la deferencia hacia los expertos o hacia las comunidades expertas. Y es un tema que van a tratar también mis compañeras. Creo que en este punto específico es donde tendría sentido deferir a los expertos, pero deferir asegurándonos de alguna manera, teniendo una suerte de cultura jurídica que nos permita identificar al menos el buen trabajo realizado por las comunidades expertas y dejar de lado aquellos grupos de expertos que no comunidades que simplemente hagan de defensa de los miembros de su grupo o de defensa de los métodos y las técnicas que estén utilizando, ¿no? Habría que distinguir y de eso deberíamos ser capaces los juristas. Pero ahí me parece que es donde puede haber mayor debate o mucho mayor debate o donde está el meollo del debate de la deferencia hacia las comunidades expertas. Y por supuesto, en todo esto deben jugar un rol muy importante los abogados, porque son los abogados los que, por ejemplo, en el caso concreto, tienen que decidir también si se van a meter en lo que he llamado el lío de las publicaciones y van a ofrecernos como fundamento de sus pruebas periciales publicaciones, como de hecho ya lo hacen en la práctica, pero tienen que saber acudir tienen que saber seleccionar cuáles de ellas son las que estamos exigiendo como publicaciones, saber identificar cuáles son aquellas genuinamente valiosas. Traía otros ejemplos, pero me saltaré. Se me acaba el tiempo. Entonces, me parece que esta propuesta de Marina es un estupendo punto de partida para la cultura jurídica, para que vayamos aprendiendo o sigamos aprendiendo qué es lo que se tiene que discutir cuando se habla de validez de los fundamentos de la técnica usada, pero sería un gravísimo error que la comunidad jurídica lea esto con ojos simplistas y más bien debería leerlos con unos ojos capaces de entender las complejidades en las que estamos. Y evidentemente puede dar pánico esto, nos puede poner muy nerviosos esta cuestión por todas las dificultades que enfrentamos con las publicaciones y con la validación del conocimiento experto. Pero afortunadamente trabajos como el que ha hecho Marina Gascón en este y otros trabajos sobre la prueba pericial ya nos dan un buen punto de partida, ya nos permiten no solamente seguir debatiendo, como su título nos lo indica, sino también seguir avanzando haciendo. Ya no podemos solamente seguir debatiendo, tenemos que dar pasos para mejorar nuestra cultura jurídica en todos los temas relacionados con la prueba pericial. Y en esto, desde luego, el trabajo de Marina Gascón de estos últimos años en este tema es fundamental. Muchas gracias a todos por su atención.
Muchas gracias, Carmen, como siempre, por tus muy claras e importantes reflexiones al respecto y por poner ya ese llamado de atención en la mesa a estas cuestiones tan importantes sobre la prueba pericial. Vamos a dar paso entonces a la presentación de la profesora Raquel Erdí de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y Raquel, tienes hasta 20 minutos, es tu tiempo. Muchas gracias, Edgar. No tengo una presentación en PowerPoint, tengo un texto que pido permiso para leer para no cometer tantos errores en español. Bueno, el título de mi ponencia es Revisitando la idea de deferencia, este fantasma de que Carmen hablaba, ¿no? Me gustaría iniciar con un agradecimiento entonces a la Red Latinoamericana de Mujeres en Derecho Procesal y Razonamiento Probatorio y solicitar que yo haga parte de esta red en algún momento, que todavía no estoy en la red. Y me encantaría, y también a la Cátedra de Cultura Jurídica por la invitación a participar de este evento en honor a los 25 años de los hechos en el derecho. Durante más de un cuarto de siglo, la obra de Marina Gascón ha representado una de las lecturas fundamentales para quienes se inician en el estudio de la epistemología jurídica y el derecho probatorio, como fue mi caso en algún momento del año 2006, cuando iniciaba ahí mi trayectoria de doctorado. El tema de la prueba pericial que debemos discutir en esta mesa es tratado en la obra cuya publicación hoy celebramos específicamente en el contexto de la discusión sobre los modelos probabilísticos de valoración de la prueba. Sin embargo, las tesis más fuertes de Marina Gascón en este campo fueron desarrolladas en escritos posteriores. Hay un interesante excurso sobre el tema en la obra Cuestiones Probatorias de 2012 y más recientemente un conjunto de artículos y capítulos de libros que exploran el llamado problema de la deferencia y los retos de la educación. Fijaré mi atención en estos últimos trabajos. Para mí, los argumentos de Gascón para apoyar la tesis de que es necesario superar la deferencia judicial hacia los expertos representó un importante punto de inflexión. En la última Michele Tarufo Girona Evidence Week, tuve la oportunidad muy rápidamente de comentar mis reflexiones respecto a este tema con la propia Marina Gascón. En su conferencia plenaria, Gascón discutía el tema de la inteligencia artificial. Yo inmediatamente recordé de la analogía que Joseph Raz, construye entre la confianza en dispositivos técnicos y la confianza en la autoridad. En ambos casos, el propósito es mejorar la conformidad con la razón. Pero como había mucha gente ansiosa por hablar con ella, en Girona creo que no pude captar su atención. Así que estoy muy feliz de poder compartir hoy con la profesora Marina Gascón, así como con las demás investigadoras en esta mesa, lo que he estado pensando sobre las transacciones epistémicas entre expertos y juzgadores. Debo decir desde ya que tengo respecto a este asunto una discrepancia conceptual con la profesora Marina Gascón, la cual expondré en el más genuino espíritu científico, como comentaba ayer Jordi Ferrer. Pero tengo la impresión de que esta discrepancia no va mucho más allá del lenguaje que utilizamos para capturar esta transacción epistémica entre peritos y juzgadores. Y repito aquí una cita de Charles Peirce, que en otra ocasión también había dicho en referencia a mis desacuerdos con Carmen Vázquez. Si las creencias, cito, si las creencias apaciguan las mismas dudas produciendo las mismas reglas de acción, entonces las simples diferencias en la forma en que somos conscientes de ellas no pueden hacer las creencias diferentes. Es posible que estamos, cito Peirce de nuevo, a tocar una melodía en diferentes escalas. Pero eso no es lo mismo que tocar diferentes melodías. Entonces, situando el problema, inicialmente comparto, obviamente con todas en esta mesa, la preocupación por el ingreso a los tribunales de conocimientos científicos de baja o nula fiabilidad. Soy consciente de los problemas que afectan a las ciencias forenses y todos los esfuerzos de la comunidad académica y autoridades de algunos países para mitigar los riesgos de errores en el uso de este importante medio de prueba. Este es el punto de partida de las consideraciones de Marina Gascón respecto a la deferencia.
Sin embargo, creo que no es solo la deferencia hacia los expertos lo que explica el mal uso de la ciencia en los tribunales. Un fenómeno que también está relacionado con esta discusión es precisamente una actitud contraria a la deferencia, es decir, la falta de confianza en los expertos. Esta es la actitud por detrás del negacionismo científico y otros fenómenos correlatos, la posverdad, teorías de la conspiración, las fake news, etc. Entre comillas, hace su propia investigación con exclamación es el título de un artículo reciente de Neil Levi, publicado en Think Press, en que afirma que el camino a ser seguido por los contestadores de los consensos científicos es exactamente ese, hace su propia investigación. Algunos estudios indican que el rechazo de los consensos científicos no ocurre porque falta a los negacionistas información o racionalidad. Los mecanismos que explican estos fenómenos son varios y entre ellos se encuentra la falta de disposición para deferir. La imagen de un sujeto independiente, autónomo, epistémicamente autosuficiente, no es solo el lema de los negacionistas de la actualidad. Más bien es un signo heredado de grande parte de las epistemologías de la Ilustración. Como se nota en el sapere aude de Kant, en el individualismo de Descartes, en la crítica de Locke al llamado argumento de autoridad. El giro social de la epistemología contemporánea viene demostrando que no tiene sentido asumir que la búsqueda de la verdad pueda ser un esfuerzo individual. Toda la literatura sobre la importancia del testimonio a la hora de formar nuestras creencias certifica el papel que juega la deferencia hacia los otros en nuestras transacciones epistémicas. Lo que quiero decir con todo eso es que sí, por un lado, la deferencia ciega hacia la ciencia es un problema, como señala Marina Gascón, la actitud de autosuficiencia epistémica que parece estar por detrás de un modelo educacional para el tratamiento de la prueba pericial también lo es. Por un lado, el sujeto que se considera autónomo e independiente en la formación de sus creencias, en una sociedad en la que el conocimiento está hiperespecializado, no llega muy lejos. Y, por otra parte, es una idea un poco temeraria. La reflexión que quiero proponer es que lo que necesitamos superar no es la deferencia hacia los expertos, porque, como argumentaré, la deferencia epistémica, cuando bien comprendida, es racional y debería preferirse por razones que son de orden empírico-psicológicas, epistémicas y político-normativas. Lo que debemos superar es más bien la idea de un sistema deferente en oposición a un sistema educativo. Esta es una falsa dicotomía, pues incluso para poder deferir hacia los expertos de la manera justificada que voy a articular, aquí es necesaria una cierta dosis de educación científica. Entonces, los argumentos de Gascón para rechazar la deferencia. Creo que no sé si voy a tener tiempo de decir todo lo que necesito, entonces muy resumidamente, según Gascón, tenemos una extraordinaria confianza en las ciencias forenses en razón, uno, de una deficiente cultura científica y que ignora que las conclusiones de los expertos son juicios de probabilidad y por lo tanto fiables, y de la influencia en el imaginario social de las pruebas de ADN, que sí gozan de un alto nivel de fiabilidad, y del efecto CSI, alude a esa expectativa depositada en las técnicas forenses a partir de los programas televisivos. Gascón cita el estudio de 2009 que Carmen mencionaba de la Academia Nacional de Ciencias, cita también los datos sobre condenas erróneas basadas en ciencias forenses falsas provenientes de proyectos como Innocence Project y the National Registry of Exonerations. Y esos números que siguen aumentando a cada día que busco aumentan, confirman, según Gascón, el problema de que una actitud diferencial hacia los informes periciales debe ser rechazada. Tras mencionar algunos esfuerzos de la comunidad científica, Gascón afirma que nada de esto será suficiente si no se cambia el espíritu de deferencia hacia los expertos. La actitud fuertemente deferencial de los tribunales consiste precisamente en la aceptación de las palabras del experto sin mayor control, su fiabilidad.
Según Gascón, la verificación de sus calificaciones, entrenamientos, experiencia y tiempo de aplicación de la técnica son las formas de control más utilizadas, pero solo ofrecen un control superficial. Y Gascón entonces reconoce que la actitud diferencial puede resultar comprensible porque es una actitud generalizada ante la pericia, porque existen irreales expectativas por parte de jueces y juezas, porque las expresiones son seductoras, las expresiones categóricas, bueno, otras cosas. Y de forma resumida ofrece algunas razones para superar esta diferencia. Razones que son institucionales. La diferencia vulnera un sistema que confiere a los jueces la función de valorar libremente la prueba. Instaura ahí un nuevo sistema de prueba que está fundado en la autoridad de los expertos, citando a Marina Gascón. Un argumento que también considero institucional, que la diferencia debilita el cumplimiento de la obligación de motivar las decisiones. La diferencia es incompatible con una orientación epistémica del proceso que asume la búsqueda de la verdad como uno de sus objetivos. Y esto ocurriría porque al tomar una decisión basada en la diferencia, los jueces no comprenden la información y por lo tanto pueden decidir basándose en una premisa falsa. Dado que una decisión basada en una premisa falsa es una decisión injusta, la diferencia también es incompatible con el paradigma de una sentencia justa, un argumento ahí moral. Y un otro argumento, podría llamarlo de lógico, la diferencia no es compatible con las críticas que han sufrido las ciencias en las últimas décadas. La conclusión de Gascón es que debemos proporcionar a los jueces y jueces la educación necesaria para entender la base cognitiva de las pruebas. La educación involucra formación e información y puede obtenerse por distintas vías, como las que mencionó Carmen. Primero, por medio del informe pericial, que debería explicitar de forma completa y rigurosa los métodos y conclusiones. Segundo, podemos pensar en alguna instancia consultora independiente, y es interesante notar que muchos juristas que proponen esto, instancias independientes, son algunos que están enmarcados ahí en la tradición contraria a la educación de deferencia, como mencionaba en ese sentido Carmen. Por último, la formación. Y esa última propuesta me parece que la única que sería genuinamente educacional, pues las otras dos nos conducen al mismo problema con que empezamos. El jugador necesitará de la ayuda de algún experto para saber si el informe cumple correctamente su tarea educadora y también para saber si los expertos que componen la instancia consultora son fiables. Bueno, ahora llego a mi argumento, no sé si tengo tiempo, Edgar. Tengo un poquito. Mis discrepancias respecto a lo anterior y la reflexión que propongo se inspira en la literatura de la epistemología social y de la teoría del derecho que sostiene que la deferencia a la autoridad epistémica es una actitud racional. En el ámbito de la epistemología social se han producido muchos estudios sobre la llamada tesis preventiva. Yo quería traducir preemption thesis, pero como preventiva no me parece adecuada, pero todo bien. Y la visión deferencial de la autoridad epistémica. Estas ideas fueron articuladas por la epistemóloga Linda Zagzebski en su libro de 2012, Epistemic Authority, A Theory of Trust, Authority and Autonomy in Belief. Y están fuertemente basadas en las explicaciones de Joseph Raz sobre el concepto de autoridad. Un análisis detallado de estos desarrollos revela que existe un paralelo conceptual entre, respectivamente, los modelos de deferencia y educación que han dominado el debate entre los teóricos del derecho probatorio y la llamada visión deferente, que adopta la tesis preventiva, y el principio de total evidencia, que es trabajado por Jennifer Leckie, han dominado este debate en la epistemología social. Por supuesto, no podré explicar el paralelismo entre estas posiciones en el tiempo que me queda, ni la extensión de la teoría raciana respecto a la autoridad práctica al campo de la razón teórica. Pero me gustaría decir que creo que en la epistemología social y en la teoría general de la autoridad de Raz podemos encontrar algunas explicaciones fundamentales para una mejor comprensión del fenómeno que aquí consideramos. Me contentaré con decir algunas palabras sobre la idea de razones de autoridad en Raz y cómo ésta es capaz de ofrecer una respuesta adecuada a las inquietudes que llevaron Marina Gascón a proponer la superación de la deferencia.
Una de las metáforas más citadas en la caracterización del concepto de autoridad es la idea de renuncia al propio juicio. Surrender of private judgment. Quien sigue las palabras de una autoridad en materia de acción o de creencia renuncia a considerar los méritos de la acción o de la creencia respectiva. Por tanto, como afirma Marina Gascón, la deferencia tiene complicado encaje en un sistema que atribuye a los jueces la función institucional de decidir. Sin embargo, para Raz, esta metáfora es engañosa. Para comprender la naturaleza de una autoridad es fundamental entender el tipo de razón que justifica su aceptación. Según Raz, este tipo de razón, que él llama de razones excluyentes y de muchas otras maneras también, son razones para no actuar por ciertas razones. Eso puede parecer un poco paradójico, afirma Raz. Estamos hablando de tener razones para no dejarse guiar por razones. Pero es lo que es. Y hay buenas razones para no dejarse guiar por razones. Las razones excluyentes son razones de segundo orden, pues se refieren a cómo debemos nos relacionar con otras razones. Y ellas son razones negativas, pues dicen que debemos evitar ciertas razones. Una razón excluyente es también una razón protegida, ya que no interactúa ni se suma a otras en el cálculo de razones a favor y en contra con respecto a acciones o creencias. Una razón excluyente corta por completo la deliberación sobre los méritos de otras razones. En nuestro caso, las razones que deben ser desplazadas o cortadas son aquellas razones de primer orden que un juez o una jueza lega podría tener y que pueden entrar en conflicto con las razones de primer orden que un experto tiene para creer en una proposición cuyo contenido es técnico o científico. Si el calentamiento global es real, y si es causado por la acción humana, es una proposición que un tomador de decisiones lego no debería aceptar como verdadera. Disculpa. El consenso de los expertos debería funcionar como una razón para que el tomador de decisiones lego evite cualquier consideración que entre en conflicto con el contenido del consenso de los expertos. Pero, y este es un punto central, la teorización de Raz respecto a las razones excluyentes solo funciona para las autoridades que son legítimas. Según Raz, la autoridad se encuentra sujeta a ciertas condiciones de legitimidad. Una de las condiciones de legitimidad es la llamada tesis de la justificación normal. En nuestro caso diría algo como: es más probable que el juez se ajuste a las razones que son aplicables al caso si sigue la opinión del experto que se intenta seguir esas razones directamente. Pero por eso la concepción de autoridad de Raz se llama una concepción de autoridad como servicio. Está justificada al servicio de la razón. Esto nos lleva a la conclusión de que no se excluyen del examen todas las razones, sino aquellas que conciernen directamente al contenido de lo que afirma el perito. En cambio, deben ser examinados todos los factores de fondo que se refieren al contenido y a las razones de primer orden que solo tiene el perito. Es decir, todas las razones que nos ayudan a determinar el cumplimiento de la condición de legitimidad. Para concluir, disculpa el tiempo, sé que habría mucho que decir para al menos establecer mis puntos de partida, pero espero que este resumen pueda al menos indicarle a la profesora Marina Gascón cuál es mi marco de referencia para decir que un modelo diferencial no es irracional. Es todo lo contrario. Y permítame concluir con algunas afirmaciones adicionales favorables a la deferencia. Creo que un modelo diferencial crítico, no ciego, permite la deliberación, pero la limita a razones que no son excluidas. Es comparativamente más ventajoso que un modelo educativo fuerte se destina a educar a los jugadores para comprender las razones y las inferencias de los expertos. En términos empíricos, hay evidencias de la sociología de la expertise sobre lo que cuesta en términos de esfuerzos intelectuales para ser capaz de comprender las inferencias del experto. Y evidencias también de la psicología empírica y experimental sobre la comprensión de los jueces y jurados respecto a los indicadores más complejos del caso Daubert, por ejemplo. En términos epistémicos, si la preocupación es por la debilitación de la autonomía intelectual, es preciso notar que la deferencia a la autoridad epistémica es incluso más liviana, menos sentida
que la deferencia hacia la autoridad política, un elemento que es característico de los procesos de toma de decisiones judiciales. Pensemos en una decisión sobre la posibilidad de la eutanasia o el aborto. El juez es un experto en cuestiones normativas, sin embargo, en muchos casos opta por ser deferente por razones de autoridad, que contrarían su íntima convicción al que estableció anteriormente un legislador o un tribunal. O sea, obedecer a una autoridad política, más aún cuando su prescripción va en contra de mis preferencias morales, afecta mi autonomía más que obedecer a una autoridad epistémica. Pero nadie lo cuestiona. Si no cuestionamos la restricción de la autonomía del juez en materia de derecho, ¿por qué deberíamos cuestionarla en materia de hecho? Y en términos políticos, creo que es el argumento mejor, me parece, la opción por un modelo diferencial para orientar la relación de los juzgadores con los expertos cumple mejor la obligación de motivar las decisiones judiciales, un tema muy importante para la profesora Gascón, principalmente respecto a su función externa. Un modelo educacional se ocupa del problema de la justificación a partir de la perspectiva de los jueces o jurados, aquellos que van a ser educados. Sin embargo, un modelo diferencial crítico ofrece una justificación a un mayor número de personas. No sería solo el juez científicamente educado quien tendría la capacidad de comprender las buenas razones para creer lo que los expertos dicen, sino todos los participantes de la sociedad en cuestión, esto es, los destinatarios finales de una administración racional de la justicia. Ahora sí, por fin, como había dicho, creo que lo que debemos superar es más bien la idea de un sistema diferente en oposición a un sistema educativo. Esta es una falsa dicotomía, pues incluso para poder deferir hacia los expertos de manera justificada, para poder verificar el cumplimiento de las condiciones de legitimidad de la autoridad epistémica, es necesaria una cierta dosis de educación técnica y científica. Muchas gracias. Muchas gracias Raquel por esas buenísimas reflexiones que siguen abonando al debate y que seguramente enriquecerá lo que vendrá después de su intervención con la participación de Marina. Como siempre, muy sugerentes tus formas de analizar las cuestiones. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar pie ahora, digamos, para cerrar este primer bloque de presentación de nuestras ponentes con la participación, perdonen, de la profesora Florencia Rivoli, perdón. También hasta por 20 minutos, por favor. Voy a poner un cronómetro personal para... Bueno, yo me estoy infinitamente agradecida y me declaro fan de Marina, aunque ella no me conoce, así que, pero de verdad no quiero, digamos, quiero entrar en el debate en este breve acto de cholulismo. No sé si en otros países se entiende lo que es ser cholulo, pero ser muy fan. Voy a entrar directamente en este debate que creo que es una continuación de lo que dijeron mis compañeras de mesa. Me sorprendió gratamente la intervención también de Carmen porque, bueno, mi conclusión, pero que es conceptual, porque yo soy filósofa, entonces fue una conclusión a la que arribé de manera conceptual, tiene que ver con esto que señalaba Carmen acerca de, bueno, institucionalizar la cuestión de la validez de los fundamentos de una técnica, ¿no? Entonces, bueno, quiero contar un poco cómo también se conecta con las otras cuestiones que mencionaba Raquel. Yo tenía una introducción que la iba a leer, que es un poco comentar el proyecto general. Yo voy a tomar sobre todo el artículo de 2016, Conocimientos expertos y diferencia del juez, en particular porque me interesa tomar el fundamento conceptual que está detrás de el diagnóstico y las propuestas de Gascón Avellán. Ese fundamento conceptual yo considero que tiene que ver con qué noción de autonomía se presupone en la idea de que el rol del juez o la jueza es precisamente decidir, ¿no?, sobre los hechos. Entonces me parece que ahí puede haber un juego interesante para resolver
la dicotomía entre deferencia y autonomía, que queda como un poco, la deferencia es la culpable, ¿no? Vamos a decirlo. Entonces, voy a poner bueno, voy a leer un pedacito nada más de lo que iba a leer. Pero voy a ir aquí, digamos. Bueno, lo leo todo, disculpen. Gascón-Avellán ofrece un análisis exhaustivo de los diversos componentes de carácter sumamente heterogéneo que componen una imagen realista de lo que ocurre actualmente en la práctica judicial en relación con la valoración de la prueba pericial y el testimonio experto. Una cierta cultura científica que abona una incomprensión sobre la misma, que le brinda un aura de objetividad e infalibilidad, la incomprensión respecto de lo que ésta puede o no informar y otra serie de cuestiones acentúan una marcada actitud deferencial por parte de los jueces hacia el testimonio experto y la prueba pericial. Y esto es lo importante, donde la palabra del experto es equiparada a un dogma de fe. Esta caracterización del estado de la cuestión es seguida de un diagnóstico pesimista, que se centra en el carácter problemático de la actitud deferencial hacia los expertos. Y según la autora, según Marina, la deferencia es problemática en dos aspectos. El primero es de carácter institucional. Se articula a partir de una aparente incompatibilidad entre la deferencia y el mandato según el cual es el juez o la jueza quien tiene el rol institucional de decidir sobre los hechos. El segundo problema es, según la autora, incluso más grave, pues la actitud deferencial atentaría contra el valor central del juicio, arribar a veredictos veraces. Entonces son dos problemas. Uno que tiene que ver con la accuracy, digamos, que es el problema que voy a llamar fáctico, y el otro es institucional. Entonces ahora sí voy a pasar a el PowerPoint. Déjenme compartir pantalla. A ver ahí. A ver. Bueno, empiezo. ¿Se ve ahí la presentación solamente? Sí, se ve. Bueno, entonces, bueno, después de este diagnóstico, digamos, donde la culpable es la deferencia, ¿no? Se ofrecen soluciones para recuperar la autonomía del juez o de la jueza, ¿no? En esta cuestión, y que va de la mano de también mejorar la cuestión de la veracidad o accuracy de los veredictos. Ahora voy a hablar de esto. Entonces, los problemas de la deferencia, como ya dije, son, según Gascón-Avellán, dos. Institucional, los expertos son quienes deciden en lugar de la jueza. Y fáctico, se disminuye la fiabilidad del proceso como un todo. ¿Por qué? Porque la jueza no actúa como gatekeeper, ¿sí? Entonces, tenemos información empírica, como ya mencionaron mis compañeras, y que menciona, por supuesto, Gascón-Avellán, que nos indica que estamos dejando, que, digamos, si tenemos una actitud deferencial, dejamos pasar la famosa junk science y muchas otras cuestiones. Entonces, la solución que propone Gascón-Avellán corre de la siguiente manera. Bueno, partimos de que la esencia del juicio es la búsqueda de la precisión fáctica a través de la deliberación racional. No es cualquier tipo de precisión fáctica, sino a través de una deliberación por parte de un individuo que se pone a cargo de una investigación. La deferencia conspira contra la precisión fáctica y obtura la decisión racional. Son las dos cuestiones. Obtura contra la autonomía
y contra la precisión fáctica. Entonces, ¿cuál es la solución? Devolvamos el poder de decisión a la jueza, reforzando su autonomía en relación con lo afirmado por los expertos, ¿sí? La solución es devolver la autonomía al juez. Entonces, aquí, a mí, como filósofa, lo que más me motiva, más me hace pensar, es, bueno, qué nociones de autonomía y deferencia están en juego. Entonces, claro, tenemos una noción intuitiva de deferencia, ¿sí? Y natural, que es una idea de descarga del trabajo cognitivo. Mi doctora me dice que tengo una infección y yo puedo tener algunas razones generales acerca de por qué en general cómo se evalúan las infecciones o qué sé yo, pero en definitiva no tengo las razones que justifican el hecho de que yo tengo en este momento una infección. Eso lo tiene ella, en virtud de su expertise, de sus conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay algún sentido en el que yo creo, que tengo una infección? Porque ella arribó a esa conclusión. Claro, eso no tiene en principio algo vicioso. Lo que sí sería vicioso es una actitud deferencial, que es tomar la palabra de otra persona como un dogma de fe, que es lo que señala Marina Gascón Avellano. Esto es lo que estaría pasando cuando se cree que el perito proviene de un ámbito científico infalible y que sus aseveraciones son infalibles y capaces de individuar y directamente entonces de hablar sobre una determinada hipótesis que está siendo contradicha, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta actitud deferencial es mucho más fuerte y equipara, ¿sí?, a el juez al terraplanismo, ¿no? Y hasta, ¿por qué lo digo? Porque es ustedes saben que hay dos vertientes del terraplanismo. Una que tiene que ver con considerar que la palabra última e indiscutible son las Sagradas Escrituras. Entonces, no importa lo que yo pueda ver o lo que pueda decir la ciencia, ¿sí? La Biblia tiene las razones concluyentes, ¿sí? Entonces, es literalmente un dogma de fe. Y este es el punto, digamos, que preocupa también a este modelo pasado el juicio, que es pensar que, bueno, una vez que tenemos un resultado pericial, eso barre con cualquier otra consideración que pueda estar en contra de eso, sobre todo si yo no entiendo de dónde viene o por qué. Ahora, esto no es igual, esta actitud diferencial que yo acabo de modelar, que creo encontrar en la más problemática, ¿no? Que señala Gascón Avellán, no es exactamente lo que podemos encontrar, por ejemplo, en Allen cuando se describe. Bueno, ¿qué es deferir? Adoptar los puntos de vista de otra persona como correctos, no porque usted los entiende y está de acuerdo, sino porque simplemente está delegando esa decisión en otra persona. O sea, esto es un poco más neutral. Esto es compatible también con el episodio de mi médica diciéndome que tengo una infección. Digamos, hay una versión racional de la deferencia, ¿no? Entonces, vuelvo para atrás, ¿no? Cuando decimos que la autonomía, o mejor dicho, que la deferencia o la actitud deferencial constituye un problema, o más bien dos, para el derecho en general, uno institucional que atenta contra el poder de decisión y otro que es fáctico, ¿qué noción de autonomía está a la base de esa propuesta? Entonces, aquí es donde yo tomo, digamos, una caracterización de autonomía radical que trabaja Carter y que reconstruye a partir de tesis kantianas, bueno, ahí les voy a decir, ¿no? ¿Qué sería un agente autónomo, virtuosamente autónomo? Bueno, nunca debe confiar de manera acrítica en otros. Nunca debe permitir que su inteligencia o razón esté guiada de manera acrítica por otros. Eso viene de Kant. Y de Emerson tenemos quizás la que más nos hace ruido, que es que nunca debe activamente buscar que su opinión esté moldeada por la opinión de los otros. Esta es una noción de autonomía radical que de alguna manera, esto lo voy a saltear ahora porque si no es mezclar las cosas, que de alguna manera
resuena en algo que había dicho Raquel, ¿no? Bueno, esta idea de autonomía como persona que está a cargo de su propio pensamiento es muy fuerte y, digamos, en algún sentido, claro, recuperar esa autonomía, darle esa autonomía al juez, resuelve el problema institucional, ¿sí? Que era, bueno, ¿quién decide, no? Entonces lo que acá estamos diciendo es, bueno, sí, conseguimos que el juez sea autónomo en este sentido, en efecto el problema institucional se resuelve. Pero hay un problema, que es el problema de la fiabilidad del proceso, el segundo problema, el fáctico, ¿no? Que es lo que nos decía Raquel hace un rato, y que hay muchos estudios, tanto conceptuales, análisis conceptuales, como también empíricos, que indican que quien toma una investigación, digamos, de gran envergadura, ¿no? Como puede ser volver a pensar el tema de si la Tierra es plana, incluso en términos racionales, desde cero, o sea, ignorando, digamos, lo que ya se ha avanzado en la ciencia al respecto, lo que para el resto de la gente es incluso el sentido común, porque en algún sentido confiar en eso sería deferir, pensar lo que otros piensan y no las conclusiones a las que yo arribé, bueno, nos lleva a formar creencias muy poco fiables, ¿sí? Entonces, esa noción de autonomía, si la ponemos a trabajar para pensar el problema de los gatekeepers, no va a ser buena, no va a resolver el problema de la fiabilidad. ¿Por qué? Porque nadie está capacitado para tomar investigaciones de gran envergadura, como puede ser ponerse a estudiar la validez de una determinada técnica, y llegar a una conclusión más o menos fiable, ¿sí? Entonces, esto lo señala Carter de la siguiente manera. Mientras que esa persona, la persona radicalmente autónoma, sería intelectualmente autónoma, máximamente independiente y autodirigida, difícilmente lo sea de manera virtuosa. Y esto es porque dicha persona rechazaría la dependencia epistémica al punto de salir perjudicada epistémicamente. El tipo de aislamiento cognitivo que resulta de disvalorar desproporcionadamente la dependencia epistémica nos aísla de bienes epistémicos como la adquisición de creencias verdaderas, conocimiento y comprensión, ¿sí? Entonces, esto es lo que la imagen, ¿sí?, de la jueza como gatekeeper que nos da esta noción de autonomía radical, ¿no? Bueno, hay que evaluar la validez, hay que tener razones para validar, por decirlo de alguna manera, validar la validez de una técnica, corre el peligro de otro tipo de terraplanista, que lo señalaba Raquel, que es aquel que no es que niega, no es que niega el valor de la investigación empírica, a diferencia de el de la Biblia, ¿no? Pero sí cree que esa investigación empírica la tiene que llevar adelante él por sus propios medios, ¿sí? Y concluye que la Tierra es plana, por ejemplo. Entonces, esa noción de autonomía no sirve si lo que queremos es que resuelva los dos problemas mencionados por la autora. Pero tenemos, y esto es lo que yo quiero ofrecer, una noción diferente, más cercana a las prácticas epistémicas que estamos mencionando, de la vida cotidiana, ¿no? Que yo puedo confiar racionalmente en los expertos, en otros individuos. Y lo que dice esta noción, descrita por Carter, es lo siguiente. La agente virtuosamente autónoma debe confiar en otros y descargar tareas cognitivas como un medio para ganar conocimiento y otros bienes epistémicos. Siempre y cuando hacerlo, y esto va a ser crucial para lo que quiero decir al final, no sea a expensas de su propia capacidad para autodirigirse. Y esto hace que la autonomía intelectual sea esencialmente una virtud autorregulativa en la adquisición y el mantenimiento de nuestras propias creencias.
Entonces, si sumamos esto, ¿no? Hay un primer límite a la dependencia, que es que no nos quite la capacidad de autodirigirnos, que es, creo, lo que está a la base de la motivación o la cuestión del rol del juez, ¿no? Que esté a cargo. Pero además le podemos agregar algo que afirman Roberts y Woods, ¿no? Que respecto de lo que es la dependencia sabia, que me parece que va muy bien con esta noción de autonomía, que tiene que ver con que esa autodirección está además circunscrita a una investigación en particular. Entonces, ¿en qué consiste depender sabiamente de otras personas? Bueno, confiar en otros sabiendo cuáles son mis limitaciones, entonces dónde yo puedo ser la productora de conocimiento y dónde tengo que delegar. Lidiar con las críticas, y esto es importante porque esto es lo que hace que tengamos que saber algo sobre las razones de primer orden acerca de la prueba pericial, pero no me quiero adelantar, que tiene que ver con conocer las condiciones dentro de esa investigación de error de mis propias creencias. ¿Bajo qué condiciones podría esto ser falso? Después, no sé, si estoy diciendo algo que no se entiende, luego me dicen. Bueno, y por último, deferir hacia los expertos cuando sea apropiado y reconociendo las limitaciones de los expertos. O sea, la expertise se restringe a ciertos dominios y además los expertos son falibles. Esto ya deja por fuera la idea de deferencia, actitud deferencial, que es la problemática en el caso que señala Gascón Avellán. Entonces, ¿cómo queda la cuestión? ¿No? Los problemas que señalaba Gascón Avellán respecto a la deferencia. Bueno, la autonomía moderada resuelve el problema institucional por lo que decíamos antes. No admite la actitud deferencial generalizada o términos de dogma de fe. Restituye, al menos conceptualmente, la conexión con la fiabilidad. Al menos conceptualmente, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que para el caso de la autonomía radical teníamos argumentos, no solo empíricos, sino también conceptuales, que mostraban que tener una actitud radical respecto a la autonomía nos aleja de la fiabilidad, nos hace poco fiables. Aquí, por lo menos, nos da la chance de serlo, ¿sí? Si confiamos en, si somos capaces de saber cuándo delegar en otros los conocimientos que no podemos, a los que no podemos acceder de primera mano. Pero, y esto es lo central, restringe la decisión autónoma a una investigación particular. No se puede hablar de autonomía sin pensar en un contexto de investigación específico. ¿Y qué es lo que estoy queriendo averiguar? Entonces, es en este contexto que la jueza puede y debe deferir, descargar cognitivamente, siempre y cuando esta deferencia no interfiera con su capacidad para autodireccionar su investigación. Entonces voy a cerrar, me paso 2 minutos, con lo que sería una propuesta revisitada de la propuesta de Gascón Avellán, ¿no? Bueno, ¿qué sería la autonomía virtuosa o la deferencia racional? Bueno, acá las propuestas positivas de Gascón Avellán respecto de cómo resolver el problema de la deferencia son todas muy, creo yo, atinadas, ¿no? Entonces yo no estaría negando casi ninguna de estas. O sea, saber de qué va la ciencia versus el mito o la mala cultura científica, el paradigma de la verosimilitud, ¿no? Que lo que hace es decir, bueno, a ver, tenemos que entender exactamente qué es lo que puede decir el experto, en qué términos, no puede identificar. La comunicación adecuada de los expertos, que nos tienen que informar cuáles son las posibles fuentes de error, los márgenes de error, cuál fue el razonamiento utilizado. Ahora, fíjense que esto es una deferencia. O sea, aquí deferimos al experto. Hay una descarga cognitiva
respecto de que esto que nos va a decir acerca de las posibles fuentes de error, los márgenes de error, etcétera, etcétera, no lo vamos a cuestionar. Y respecto al control de la fiabilidad, podemos controlar al perito, por supuesto, la aplicación de la técnica en este caso, pero, y aquí por eso lo conecto con lo que decía Carmen, me resulta muy difícil justificar desde este punto de vista que haga falta validar, comprobar, corroborar, etcétera, la fiabilidad y validez de las técnicas utilizadas. ¿Y esto por qué? Bueno, disculpen, porque el campo de investigación, allí es eso que yo decía que circunscribía la autonomía, en este caso de la jueza, es acerca de los hechos controvertidos. Es eso lo que le interesa saber y es allí donde tiene que ser autónoma. Y es por eso que es esa decisión la que no puede delegar en el experto. Cuando el experto dice, esta hipótesis está confirmada, bueno, eso es lo que no se puede, sería quitarle la decisión a la jueza. Pero tener el control sobre eso no implica que la jueza no pueda deferir. No, perdonen. Respecto de los puntos de partida sin los cuales la investigación cambiaría de tema. Si yo empiezo a investigar, ya sé que esto responde a otra etapa, que es la de admisión, pero en términos conceptuales me parece que es lo mismo, porque también son personas individuales. Si empiezo a investigar sobre los fundamentos de una técnica, en algún sentido es como, estoy cambiando de tema. No estoy preguntando sobre los hechos controvertidos o buscando evidencia relevante y valorando toda esa evidencia, que es a lo que se tiene que abocar la jueza. Estoy haciendo otra cosa. El equivalente sería que en una investigación histórica yo me ponga a cuestionar o pretenda validar, mientras estoy tratando de saber qué pasó con Napoleón entre tal año y tal año, las fuentes testimoniales en general. ¿Sí? Entonces, ese es el límite para mí de la deferencia racional o no. La jueza no puede deferir y sí debe tener comprensión respecto de aquellas cuestiones específicas del caso que sean necesarias para valorarla racionalmente. Y aquí entran muchas de las cuestiones que menciona Gascón Avellán respecto de las posibilidades de error de la prueba, cómo se aplicó la técnica, etcétera, etcétera. Bueno, no digo nada más. Voy a terminar acá porque me excedí 5 minutos y les pido disculpas. Gracias, Florencia. Muchas gracias por tu también estupenda reflexión. Y vamos en los minutos que nos quedan, que son alrededor de 32, a tener pues el esperado debate de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden hacerse preguntas entre ustedes. También, si me lo permiten, en algún momento intervendría yo. Así que les voy a pedir que por favor puedan ir levantando su manita con el botoncito para ver quién quiere participar. Primero estoy viendo ahí ya a Carmen Vázquez. Por favor, Carmen. Muchas gracias, Edgar. Yo no me arriesgo a que Marina me diga que no quiero trabajar, como le dijo alguno ayer, así que yo sí que pregunto para seguir el debate sobre la deferencia y la educación. Y mi pregunta es para ambas, tanto para Raquel como para Florencia, porque ambas acuden a un marco teórico que hasta donde yo conozco el trabajo de Marina no es el de Marina. Virtudes y fiabilismo. Autores como Carters o Sapsesky, que son autores que tienen una concepción sobre creencias verdaderas, justificación epistémica, que es muy diferente a la concepción epistémica que sostiene Marina. Entonces, me gustaría conocer, y estoy hablando obviamente de una concepción epistémica más general que va más allá del ámbito jurídico, qué es lo que, por ejemplo, hace que una creencia esté justificada, ¿no? Por poner un ejemplo.
Entonces, las objeciones que ustedes plantean, vistas desde ese punto de vista o teniendo como base un marco conceptual tan distinto, ¿de qué manera ustedes piensan que afecta o que varía o impacta en una concepción que parte de un punto de vista tan distinto como el que parten ustedes? Esa es mi primera cuestión. Este punto de partida o marco conceptual epistemológico diferente. Y segundo, a mí me generó muchas dudas la presentación también en la presentación de ambas, respecto de qué habrá diferencia. Me parece que este es uno de los puntos básicos del debate, ¿no? Evidentemente, como decía Raquel, hay un punto en el que todos hemos, Ron Allen incluido, en que ha dicho, mira, para ofrecer un modelo educativo, la formación de los jueces, toda esa información que pueden ofrecer los expertos es clave. Esto me parece evidente, pero no es sobre esa actitud escéptica a la ciencia lo que me parece se debate en el ámbito o de los modelos de ferencia o educación. Yo creo que el debate está en la inferencia para un caso específico. A partir de la información brindada por los expertos, por los peritos, cuestionada por las partes, la información que se tiene en un proceso judicial, el juez debe controlar esa inferencia para llegar a una conclusión o debe deferir en lo que digan los peritos, en la conclusión de los expertos. Entonces, el cuestionamiento que se hace, por ejemplo, sobre si son o no son capaces nuestros juzgadores y juzgadoras de valorar adecuadamente la prueba pericial, iría al corazón del control inferencial. Evidentemente tampoco, como decía Florencia, no estamos discutiendo de que los peritos, los jueces van a poder hacer ellos mismos la validación. Lo que se trata es de controlar que la información sobre qué valida una prueba pericial esté presente y tenga un cierto contenido en el que él pueda o que él o ella puedan utilizar para fundar su decisión, ¿no? Entonces, yo haría estas dos cuestiones. Por un lado, si el marco conceptual, el marco teórico del que parten, no les parece tan distinto al de Marina, que entonces algo chirría. Y la segunda, en este debate sobre especificar es exactamente en qué se debate cuando se debate sobre la deferencia, sobre respecto de qué tenemos que deferir. Muchas gracias a ambas, me he divertido muchísimo con su exposición. Muchas gracias, Carmen. Antes de darle la palabra a Marina, no sé si Raquel o Florencia quisieran responder a lo que Carmen ha planteado. Bueno, empiezo yo, Raquel, perdón. Sí, adelante. Brevemente, digamos. Respecto de la primera cuestión, para mí es fundamental, o sea, en este momento no pude hablar de eso, pero yo creo que hay que tener muchísimo cuidado o sea, yo creo que la epistemología, entendida como lo que hago yo, digamos, ¿no? Que es las condiciones bajo las cuales una creencia es aceptable, racional, justificada, ¿no? La epistemología no es vinculante para lo que es la epistemología jurídica. Eso no quiere decir que no haya parecidos de familia, discusiones que uno pueda traer de un lado hacia el otro, tomar, etc. Entonces, o incluso que uno pueda demostrar, que creo que es el caso, que ciertos valores epistémicos, ahora sí epistémicos en el sentido que yo digo, en el sentido de la creencia aceptable o qué sé yo, sí sean un requisito impuesto por el sistema tal y como está diseñado hoy en día, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Hay valores epistémicos, ¿no? Como la comprensión,
que yo creo que, en efecto, ahí, en ese caso, podemos trasladar, hacer epistemología de la comprensión y aplicarla y que sea vinculante para la cuestión jurídica, porque creo que el juez o la jueza debe comprender, y eso es parte de lo que yo quise mencionar al final, ¿no? Ahora, respecto de del argumento que yo te traté de ofrecer ahí, creo que no hay ninguna cuestión que sea epistemológica. O sea, yo lo que traté de mostrar es que, digamos, la verdad, o sea, la fiabilidad, que es eso que Enoch y Fisher y no sé quién dicen que, perdón, ese no sé quién, siempre los terceros quedan, ¿no? Como que uno se acuerda de por lo menos 2 nombres y después ya el tercero no. Pero está este como desafío, ¿no? Al fetiche del conocimiento, ¿no? Que es esta idea de, bueno, a nosotros lo que nos importa es la accuracy. Cualquier otro fenómeno epistémico, ¿a mí qué me importa? La justificación, el conocimiento. Bueno, yo acá agarré accuracy nada más, que se supone que es algo que, y traté de mostrar que la autonomía radical no va bien con la accuracy. La dejo a Rachel responder la segunda cuestión para no copar la parada. Vale, gracias, Florencia. Rachel. Bueno, Carmen, uno de los puntos que yo no alcancé a explicar y mencioné eso explícitamente es este paralelismo que veo entre, de un lado, la discusión en el campo del derecho probatorio entre deferencia y educación, y de otro lado, la discusión en el campo de la epistemología social entre lo que llaman the deference view, que es la deferencia, y total evidence principle, que sería la idea que el sujeto debe hacer un balance de todas las razones, incluso las razones que el experto ofrece y las razones que la persona tiene para tomar la decisión. Existe este paralelismo, en mi opinión, y esto tengo que desarrollar después con más cuidado, porque ambos están a tratar de contextos decisionales en que una persona legal tiene que tomar una decisión frente a la información de una autoridad epistémica. Claro, hay ciertas peculiaridades al contexto judicial, y eso tengo que ver con cuidado, pero son ambos contextos decisionales y que me parece bastante similar la discusión que se desarrolla en estos dos campos. Esta es una razón. Y la otra razón es que Zagzebski, cuando trabaja con la idea de autoridad epistémica, recurre explícitamente a Raz. Entonces, la base de esta discusión es un autor de la teoría del derecho. Y aunque Raz esté a trabajar con autoridad en el campo de las razones prácticas, el propio Raz muchísimas veces hace analogías y habla sobre cómo su discusión en el campo de la autoridad en general podría extenderse también para el campo de la autoridad en materia epistémica, información de nuestras creencias y no solo para nuestras acciones. Entonces, no sé si no voy a poder responder, explicar este paralelismo, necesito de muchas líneas para poder escribir sobre eso, pero esta es mi respuesta. Respecto a qué vamos a deferir, el segundo punto, y eso para mí es muy importante. Entonces, cuando hablamos de deferencia a la opinión del experto, a las conclusiones del experto, estoy hablando de las conclusiones del experto. Y es obvio que nosotros trabajamos el tomador de decisión con un conjunto probatorio mucho más complejo. Entonces, deferir a esto no significa deferir a todo el otro. Y cuando yo pongo esta prueba pericial en el conjunto probatorio, incluso ya puede disminuir su valor, su peso probatorio puede disminuir frente a otras pruebas que existen. Entonces, no es una completa deferencia, es una deferencia respecto a las conclusiones que están ahí en el informe pericial. Esto no engloba todo lo restante. Y es una deferencia en el sentido de que no voy a comprender las razones que el experto posee. O sea, sus inferencias, las inferencias del experto, yo no voy a comprenderlo, no tengo que comprenderlo. Lo que tengo que comprender son las razones exteriores que funcionan como proxies o indicadores de que yo tengo buenas razones para confiar y las buenas razones que él tiene. Entonces, el esquema de Hardwick, de que ya hablamos muchísimas veces. Tengo buenas razones para creer que él tiene buenas razones.
las buenas razones que el experto tiene, sobre ellas yo voy a deferir. Entonces tengo que buscar las buenas razones que tengo para confiar en el experto. ¿Cuáles son? Son los indicadores de experticia. Hay muchos, las publicaciones es uno de ellos, los consensos científicos que se mide por las publicaciones también. O sea, todo aquello, y ahí me vuelvo al último argumento, todo aquello que una persona legal, juez, los ciudadanos que son los destinatarios finales de la decisión pueden controlar. Así nosotros podemos controlar mejor la calidad de la decisión, la motivación de la decisión. Porque si invertimos en la educación, solo las personas que están educadas es las que van a poder controlar la motivación de la decisión. Este es el punto. No sé si... Gracias. Muchas gracias a ti, Rachel. Vamos a darle entonces la palabra a Marina, por favor. Muchísimas gracias, Edgar. Bueno, ante todo, muchas gracias a las tres. Me ha parecido apasionante escucharos porque este tema, efectivamente, es un tema que a mí también me gusta mucho, atrapa mucho mi atención. Y vuestras intervenciones, las tres, pues han sido críticas, que es algo que estimula mucho, ¿no? Gracias, de verdad, he aprendido muchas cosas, pero me han quedado muchas dudas. En todo caso, vamos a ver, yo creo, como dice Carmen ahora en su intervención posterior, que efectivamente estamos hablando de cosas diferentes. Raquel lo decía al principio de su intervención, decía que quizás lo que pudiera parecer una discrepancia conceptual pudiera terminar siendo una discrepancia terminológica. Podría ser que estuviéramos las dos tocando la misma melodía con unas escalas o en unas escalas diferentes. Bueno, yo creo que más o menos así es, ¿no? Y la intervención de Florencia, pues también me parece que, igual que la de Raquel, está tocando mi misma melodía o parcialmente la misma melodía, pero en una escala diferente. ¿Qué quiero decir? Yo no estoy hablando, cuando hablo de deferencia, no estoy hablando de lo que sostienen los expertos como comunidad experta, como institución científica. No estoy hablando de ese tipo de deferencia, que es a lo que yo creo que se refiere Raquel y lo que en parte estaba también en algunas de los pasos de Florencia, ¿no? Yo no estoy hablando de lo que sostienen los expertos. Cuando hablamos de deferir ante lo que dice la ciencia, pues no soy partidaria del terraplanismo, sino de al menos una deferencia mínima, al menos una deferencia mínima. Yo estoy hablando, cuando hablo de deferencia, de lo que sostiene él, con las comillas en el artículo determinado, el experto que declara ante el tribunal. Es decir, que estamos hablando de dos cosas diferentes. La deferencia de la que vosotros yo creo que habláis tiene que ver con la confianza en la autoridad de los expertos y es verdad, vivimos en un momento de crisis de la autoridad y es bien interesante y diría totalmente relevante preguntarse por qué ha pasado esto, por qué pasa esto y cómo nos afecta, pero cuando yo hablo de deferencia en el contexto de analizar la prueba judicial, estoy hablando de confiar en el informe que un experto concreto en ejercicio de una supuesta autoridad epistémica, que habrá que verificar también, ofrece al tribunal. Y dicho o hecha esta distinción, sigo pensando que el juez, que los tribunales no pueden ser deferentes, no pueden seguir con esa autoridad deferente que equivale en realidad, en mi uso terminológico de la expresión, a falta de control. No puede ser que abdiquen de todo escrutinio sobre la información que el experto les comunica y que, bueno, confíen ciegamente, efectivamente,
en esa cuestión. El sistema jurídico me parece que les obliga a tomar ellos la decisión, y tomar ellos la decisión también en este plano les obliga a verificar, a controlar, a escrutar que todo ha andado como tenía que andar, ¿no? A escrutar la fiabilidad de la ciencia o de esa tecnología, de ese método que está empleando, la fiabilidad de su aplicación, que todo ha ido bien, que nada ha ido mal en la manera en cómo la han ejecutado, y esto es un campo inmenso de cuestiones, y la fiabilidad también en la comunicación de los resultados. Y hecha esta distinción, creo que no hay ninguna incompatibilidad entre lo que vosotros, en tonos distintos y con muchos matices distintos, que me vais a perdonar, pero escuchar todo aquí de golpe no puede uno tampoco, en fin, reciclar. Cuando os escuche detenidamente, como pienso hacer después, pues probablemente tuviera que revisar lo que digo ahora, pero a la vista de lo que he entendido de vuestras intervenciones, creo que no existe esa incompatibilidad. Yo pienso que estaríais completamente de acuerdo, no sé, en que los jueces tienen, porque esa es su responsabilidad, y esta es la gran virtud de la sentencia Dauber, tienen la responsabilidad de escrutar, bueno, con más o menos rigor, apropiadamente, el contenido, la información que les comunican los expertos. No pueden ser diferentes. Por tanto, cuando vosotros decís es que no, la cuestión no está, o cuando Raquel, por ejemplo, creo que era Raquel la que decía, la dicotomía entre autonomía en la decisional del juez y la deferencia es una dicotomía falsa. Bueno, no lo creo. Estamos, insisto, hablando de cosas diferentes. Por otra parte, dice Raquel, bueno, algo que me ha llamado un poco la atención y que tengo que reflexionar más. Algo que has dicho al principio, tu punto de partida. Dice, el asunto, el problema en la admisión de conocimientos expertos al proceso no es o no solo la deferencia ciega. El problema, dices, el problema realmente central es la falta de confianza de los expertos, la falta de confianza en la autoridad. Probablemente existe también este problema, no lo sé. Pero a mí me resulta esto extraño, porque si esto es así en el plano judicial, que es donde estamos hablando, que exista un problema general de crisis de autoridad, es otra cuestión que yo no cuestiono. Pero aquí en el plano judicial, en el plano de la admisión o la valoración de las pruebas forenses, de las pruebas periciales al proceso, decir que el problema central es la falta de confianza en la autoridad, se compadece mal, me parece a mí, no explica bien cómo es posible que entonces lo que sucede muchas veces en la práctica es que aceptan, abrazan sin mayor control lo que los expertos les están diciendo. Si no confían, ¿por qué lo abrazan? No lo entendería bien. Yo creo que deferencia implica, al menos este es el sentido que yo le doy, escrutinio. Esta es una responsabilidad central de la que no podemos aplicar del control. Y además, porque no solamente estamos hablando aquí de un problema de confianza en la autoridad de la ciencia o en la autoridad de los conocimientos científicos. También, esa es una parte del problema, pero hay otras cuestiones que muchas veces justamente son las que más fallan a la hora de atribuir fiabilidad al resultado de una prueba pericial, que no tienen que ver con el fundamento teórico de la metodología usada o de la teoría usada, sino que tienen que ver con cómo se ha ejecutado, cómo la ha llevado el perito o el laboratorio a la práctica y cómo comunica después los resultados al tribunal.
Yo creo que la sentencia Dauber, que ha sido muy buena, en mi opinión, Carmen es una experta y nos ha explicado muy bien sus orígenes y todos sus alcances. Yo creo que la sentencia Dauber de la Suprema Corte norteamericana ha tenido una grandísima virtud y es la de exhortar a los jueces y tribunales para que hagan responsablemente la tarea que tienen que hacer, para que escruten responsablemente las informaciones que les comunican los expertos. Pero ha tenido una mala cosa y es que parece que ha focalizado todo el problema de la fiabilidad de las pruebas periciales en el fundamento de las técnicas usadas. Obviamente, como decía Carmen con muchísima razón, este es el paso número 1, porque si este falla no seguimos, nos paramos aquí. Pero lo cierto es que hay más pasos de los que provienen la mayor parte de las veces los fallos de fiabilidad del testimonio, ¿no? Bueno, entonces creo que, como decía Raquel, que me ha hecho mucha gracia, pues sí, estamos bailando la misma danza o casi la misma danza, pero parece que estamos haciendo una cosa diferente. El asunto de la educación. Bueno, vamos a ver, el asunto de la educación, yo creo que para superar la deferencia, en el sentido que yo estoy usando de la palabra deferencia, exigencia de control, escrutinio responsable de la fiabilidad de los datos que vas a pasar como elementos probatorios al proceso, el problema es que, bueno, hay que dotar de algún tipo de conocimiento, de fuste epistémico a la decisión que el juez, porque es el responsable de tomarla, finalmente toma. Y el problema es que, pues efectivamente, los jueces y los abogados, los juristas en general, como el resto de la población en general, esto no es un problema nuestro o no es exclusivamente nuestro, pues naturalmente, por obvias razones, no tenemos ni las destrezas ni los conocimientos necesarios para llevar a cabo muchas veces ese escrutinio. De manera que cuando uno analiza las cosas en esos 3 niveles que antes Carmen exponía, aunque solo se ha fijado en uno, fiabilidad de la técnica, realización práctica de la técnica y comunicación de los resultados, pues para llevar a cabo el escrutinio en estos 3 niveles, algo hay que saber, algún tipo de conocimiento hay que tener. No se puede asumir que nuestra decisión, la judicial, será racional si no está fundada en el conocimiento. Y aquí es donde viene la cuestión. ¿Qué es la educación? Evidentemente que la educación, yo no conozco a nadie que proponga esto, la educación no consiste en convertir a los abogados o a los jueces en unos aprendices de experto. Ni esto es factible, ni esto tiene ningún sentido. No es factible por razones obvias. Antes decíais alguna de vosotras que uno de los problemas, me parece que era Carmen, que uno de los problemas cuando uno se lanza a la lectura de los miles y variados documentos que expresan los conocimientos científicos actuales, uno de ellos además es la variabilidad. No solamente es que son controvertidos dentro de las propias disciplinas, sino que además, pues obviamente van cambiando. No se trata de convertir a los jueces en esto, se trata simplemente de que sean conscientes de unas cuantas cosas. La primera y la más sencilla, la más obvia, que no tienen por qué confiar en toda la información que les pase un experto, por muy experto que sea. Hay un escrito de Champot, que es un experto estudioso de estas cosas europeo,
que dice, que apunta mucho, que insiste mucho, y a mí me gusta mucho porque comparto completamente la necesidad de esa insistencia, que los expertos son miembros, son personas, miembros de un grupo social que está sometido a los mismos intereses, a las mismas pasiones y, en fin, a las mismas debilidades que cualquier otro grupo humano. Entonces, la primera cuestión, digamos, de esa educación es simplemente apuntalar como axioma de actuación lo que es obvio si nos paramos un minuto a pensar. Y es que no hay por qué asumir que tienen solidez epistémica todos los datos que nos pasan los expertos. No hay por qué creer en todo lo que se nos dice. Es decir, en esa medida la educación tiene que tender a eso. ¿A esto? ¿A qué más? Pues a pocas cosas más, pero a cosas que son factibles. Creo que una de vosotras decíais antes que le parecía una idea temeraria lo de la autosuficiencia epistémica. Si es que no se trata, estamos de nuevo hablando de cosas diferentes. Hay conocimientos factibles y beneficiosos para el trabajo de control que tienen que hacer los tribunales. Pues claro que sí. Yo creo que se nos puede formar mínimamente, inclusive no solamente a los jueces y a los abogados, sino en los propios, incorporando estas cosas a los propios currícula de las facultades de Derecho, se nos puede formar a los juristas pues en las cuestiones más básicas en las que necesitamos saber, en los fundamentos, en los rudimentos que nos hacen falta a nosotros conocer del funcionamiento no de todas las disciplinas forenses. Esto es imposible porque hay muchísimas y cada día habrá más, pero sí de las más usuales, de las que más usamos o de aquellas a las que les atribuimos una confianza mayor. Algún tipo de conocimiento, de instrucción en las cuestiones estadísticas tampoco nos vendría mal, porque está suficientemente demostrado que muchos de los errores que a veces cometen los tribunales, incluso cuando parte de los tribunales, es decir, cuando algunos de los miembros de esos tribunales son expertos en cuestiones cuantitativas, muchos de esos errores tienen que ver con una mala interpretación de los resultados estadísticos en los que se expresan muchas de las pruebas que los expertos de las distintas disciplinas forenses comunican a los tribunales. Se trata de este tipo de formación. ¿Eso soluciona, cierra el problema de la necesidad de escrutar con fundamento? No, pero es mejor eso que nada. ¿Y habrá que hacer más cosas? Sí. Entro aquí a la intervención de Carmen. Hay muchas cosas que debemos hacer, muchas, pero yo desde luego la educación jamás la quitaría porque es como decir, el que tiene que tomar la decisión, da igual que tenga la mente en blanco, no, tiene que tener una mínima formación y una estructuración para poder hacer esto. Y además no comprendo tampoco o no acepto tampoco la típica crítica de que los jueces no pueden hacer esto. ¿Cómo que no? Que somos los abogados, los jueces, los juristas, somos especialmente torpes para comprender estas cosas. Me niego por completo a asumir esa cuestión. O sea, educación sí, pero más cosas. Más cosas. Yo en mis trabajos decía que, bueno, se han ensayado también, se han sugerido en Europa por lo menos, la posibilidad de establecer comisiones expertas para aconsejar, para orientar, no ya tanto a los jueces en su día a día de su trabajo de valoración de la prueba pericial, sino para aconsejarles incluso como cuestión de política pericial, no sé cómo denominarle. Por ejemplo, cuando hay una duda, la duda se supone que la va a tener todo el mundo. Si hay una cuestión cuestionable, dudosa en relación con una determinada técnica forense
o en relación con una cierta manera de llevar a cabo una prueba, con lo que sea que tenga que ver con este universo de cuestiones, pues ese tipo de comisiones son las que podrían solventarla de una manera general. Además, me parece bien también, naturalmente, el ejemplo que ponía Carmen de esta comisión o de este recurso, digamos, de esta posibilidad institucional que en el estado de Texas existe también para auxiliar a evaluar la validez o los fundamentos, el buen fundamento de las técnicas usadas. Pues evidentemente esto es una cuestión también interesante, y hay también otras posibilidades. Están las posibilidades de las guías, ¿no? En México, recientemente, hace unos meses, ¿no? Hace un año ya prácticamente, se han, bueno, con la colaboración de los jueces del Poder Judicial y también de la universidad y de expertos de distintas disciplinas forenses, pues se han hecho una serie de guías que yo creo que son valiosas. Son documentos valiosos porque yo las veo, quizás si estos expertos me estuvieran oyendo dirían no las interpretes así, que las estás interpretando mal, pero yo las veo como instrumentos educativos, como una especie de síntesis de las cosas, o como una ayuda para que nosotros podamos, como abogados, en nuestro papel de abogados, preguntar o contrapreguntar a los peritos cuando deponen sobre esas disciplinas forenses, y a los jueces para que sean capaces de valorar con fundamento esos informes, ¿no? esos testimonios expertos. Yo las veo de esta manera. Son documentos que dicen más o menos en qué consiste, los pasos fundamentales en los que consisten la realización de una prueba en cada una de estas disciplinas forenses, y de paso, paralelamente, derivadamente, nos sirven como guías. Ahora, siendo valiosos, yo creo que, no lo sé, esto es una cuestión discutible, claro está, yo creo que lo que realmente auxiliaría a los tribunales y a los abogados es tener ese tipo de guías, pero más concretas. Digamos, esas guías tienen dos dimensiones. Tienen la dimensión formativa, porque le cuentan a cualquiera que las quiera leer cómo funciona una de estas pruebas, y la dimensión de guía, de proporcionar criterios, pero lo cuentan, digamos, también o con tal lujo de detalles en algunos casos, pues que a lo mejor despista un poco. Yo creo de todas maneras que son instrumentos valiosísimos de los que no se debe prescindir. Pero si además de eso, y traigo esto a colación pues del trabajo mío con el que arrancaba generosamente Carmen, de buscar criterios de fiabilidad que faciliten el trabajo de los abogados y de los jueces, si además de eso fuéramos capaces de idear una especie de, no checklist, como ella muy bien decía también, sino de pautas, de guías, de criterios a base de preguntas y respuestas. Esto es una cosa que sostiene de pasada alguna vez Susan Haack, pero que a mí me parece que es un acierto, de preguntas que yo como abogado puedo hacer, por ejemplo, en el contrainterrogatorio, o preguntas que como juez puedo hacer o puedo hacerme a la hora de valorar, y respuestas que indican qué debemos esperar y qué solidez epistémica le debemos atribuir a cada una de esas respuestas. Aunque esa lista, esa guía no sea exhaustiva, es muy difícil que lo sea, sí que podrían ser instrumentos de auxilio, ¿no? Instrumentos de ayuda. Hay muchas más alternativas o muchas más cosas en las que podemos pensar. Hay cuestiones, hay reformas institucionales que quizás también hay que empezar a plantear hacer. En fin, este es un mundo de problemas abiertos que son
muy relevantes y muy urgentes de responder por la sencilla razón de que la prueba pericial está pasando a ser la prueba reina en la mayor parte de los procesos. Yo creo que estamos en ese camino. Si antes hablábamos del testimonio como la prueba central en la mayoría de los procesos, pues esto está siendo desplazado por las pruebas periciales y además por una razón muy obvia. El desarrollo científico y tecnológico es sencillamente impresionante y tiene vías de seguir por ese camino y, por tanto, las metodologías forenses que derivan de ese desarrollo y que bienvenidas sean en la medida en que sean buenas ayudas para buscar la verdad en el proceso, pues van a ocupar ese lugar también tan importante. Y bueno, muchas gracias de nuevo a las tres por vuestras interesantísimas observaciones críticas. Muchísimas gracias, Marina, y vamos a tener que parar esta fascinante discusión ahí porque el tiempo nos viene apurando. Y yo cerraría esta mesa primero agradeciendo al auditorio por su interés en seguir esta discusión y las ponencias, y pediría un aplauso entre nosotros para terminar o clausurar nuestra